Buenos días a todos, es un gran gusto tenerlos con nosotros. Estamos muy emocionados el día de hoy porque hoy es nuestro primer webinar de una serie de webinars que vamos a tener en el transcurso del año. Jamesway es otra empresa que ha creído y que nos ha apoyado en nuestra visión educativa, siempre creyendo que es una necesidad constante. Y estamos muy contentos el día de hoy tener a Carolina Díaz, que es consultora global para Jamesway. Ella está en Colombia y hoy nos trae la presentación La temperatura controla el desarrollo del embrión. Así que, Carolina, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y de antemano por tu aportación. Adelante. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a las personas que nos acompañan hoy. Gracias por invitarnos y tenernos presentes y darnos la oportunidad de poder compartir este espacio. Bueno, entonces vamos a dar inicio. El tema de hoy se va a tratar sobre la temperatura controla el desarrollo del embrión. Y en cuanto a incubación, la temperatura siempre será un parámetro crítico, ¿no? Es algo que la vamos a ver mencionada en cualquier presentación, en cualquier tema, en el momento de hablar de incubación. Entonces, es por esto que nosotros pues hemos decidido iniciar con este parámetro y con una parte educativa en este punto. Entonces, es muy importante que tengamos presente que en cuanto a maquinaria de incubación, existen 4 pilares. Dentro de ellos tenemos la ya nombrada temperatura, quien como sabemos controla el crecimiento embrionario y nos va a dar la velocidad con la que las células se multiplican. Por eso está muy relacionada con las horas de incubación. Entonces, si claramente tengo una temperatura mayor, yo puedo acelerar el proceso y hacer que el embrión se desarrolle un poco más rápido. O de lo contrario, con una temperatura baja, voy a hacer que esa multiplicación celular, diferenciación celular, etcétera, todos estos procesos, como cualquier proceso químico, disminuya su velocidad. El segundo parámetro o pilar de la incubación es el volteo, el cual básicamente ayuda a los movimientos del embrión, evita que se nos peguen las membranas y también participa en algo muy importante que es la ventilación. Ayuda a mezclar ese aire y cuando le damos movimiento al aire se redirecciona y esto promueve la uniformidad en cuanto a ventilación y en el ambiente. El tercero es la humedad relativa. Ella básicamente es directamente proporcional con la pérdida de humedad, entonces es otro de los pilares que debemos tener en cuenta al momento de revisar nuestros procesos de los equipos. Y la última viene siendo la ventilación, la cual básicamente nos da un intercambio gaseoso, pero también nos ayuda a tener un intercambio térmico y a remover humedad. Eh, Como hemos hablado, hoy el tema que vamos a cubrir va totalmente enfocado en temperatura. ¿Cuál es nuestro enfoque de hoy? Es ser conscientes que el manejo del calor embrionario es una responsabilidad principal de la incubación, ¿vale? Entonces, hablamos de que dentro de esos 21 días cae sobre la responsabilidad de las plantas de incubación darle el manejo apropiado. Entonces, tenemos unos temas de contenido. El primer tema del cual vamos a hablar es de la temperatura del aire. Dentro del término temperatura hay 3 temperaturas que debemos tener en cuenta. La primera es la temperatura del aire. La segunda va a ser la temperatura o la producción de calor de los embriones. Y la tercera es la temperatura de la cáscara. ¿Vale? Entonces son las 3 temperaturas y cómo estas se interrelacionan en el proceso térmico. Bueno, entonces sabemos que el embrión tiene, digamos que 2 grandes procesos. El primero es toda la parte de diferenciación celular, y es el momento donde las células se empiezan a multiplicar y digamos que se va a dar el crecimiento celular de acuerdo a la función de cada célula, ¿no? Entonces vamos a poder crear los órganos y a su vez los sistemas, sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, etc. Esta diferenciación celular se da entre los primeros 0 a 12 días. Y la segunda fase es de crecimiento, es de hacer que estos órganos que ya se han formado empiecen a crecer. Esta fase de crecimiento se da dentro de los 13 a 21 días. ¿Vale? Entonces,
Hablando de las tres temperaturas, vamos a ver cómo están correlacionadas. Entonces tenemos primero la temperatura del aire, que es la que ya vimos que va a ser nuestro primer tema. Posteriormente, vamos a hablar de la temperatura de la cáscara y luego la última temperatura, que es la producción de calor de los embriones. Entonces, en resumen, tenemos esta interacción de las tres temperaturas. ¿Listo? Entonces, podemos ver que el objetivo inicial es mantener la temperatura del cascarón entre 100 a 101.5 grados Fahrenheit. Ese es el objetivo. ¿Cuándo viene el reto? El reto viene cuando el embrión al principio no produce mayor cantidad de temperatura y al final empieza a producir mucha temperatura y tiene una lógica. Finalmente al inicio tenemos solo un par de células que no van a producir mayor temperatura ni mayor CO2, etcétera, etcétera. Pero a medida que este organismo va creciendo, va ocupando un área mayor en el huevo, y a su vez va produciendo mayor cantidad de calor. Entonces, por eso vemos en la línea roja cómo son los miliwatts que va produciendo un embrión a medida que va creciendo. Con el fin de poder mantener esta temperatura estable y poderla mantener teniendo conciencia de que esta temperatura del embrión va incrementando conforme aumenta su desarrollo, la máquina o el ambiente debe ir bajando la temperatura y es lo que hacemos, la temperatura del aire, es lo que hacemos con los equipos de etapa única, ¿vale? Entonces son los llamados perfiles de incubación o programas a paso. Bueno, empecemos con la primera temperatura. Arrancamos con la temperatura del aire. Esta temperatura del aire se puede ver afectado por algunos parámetros. Dentro de ellos tenemos el tipo de máquina que tenemos en nuestra planta de incubación. Segundo, el flujo de aire. Tercero, los puntos fijos de temperatura. Y cuarto, los requerimientos externos que requieren los equipos de incubación. Entonces, iniciemos con el primero. Primero tenemos el tipo de equipo. Entonces, el tipo de equipo no es el mismo manejo térmico de un equipo etapa múltiple que un equipo etapa única. Digamos que a nivel conceptual, el etapa única es muy fácil de entender porque todos los embriones están en una misma edad. Es decir, siempre lo comparamos con un pan o con las galletas que vamos a hornear, todas arrancan al mismo tiempo, están crudas, las metemos y al cabo de 45 minutos, una hora, lo sacamos del horno y está listo. Aquí ocurre tal cual ese proceso. Es todo dentro, todo fuera, todos tienen absolutamente la misma edad cronológica y embrionaria. Y por el otro lado tenemos un concepto un poco más complejo, por qué no decirlo, un poco más, que requiere un poquito más de entendimiento, y es la tecnología etapa múltiple, la cual a nivel general tiene embriones de diferentes edades y esos embriones ayudan a mantener las condiciones de la máquina. ¿Listo? Es decir, aquellos que no están produciendo calor, por decir así, no requieren claramente eh, refrigeración, sino por el contrario requieren absorción de calor, y aquellos que están produciendo calor, están en tercera fase de desarrollo, le van a dar calor a los que están arrancando. Entonces, cualquier etapa múltiple tiene como ese tipo de mutualismo térmico donde los unos se ven beneficiados de los otros y aquellos a su vez, aquellos que están en tercera fase, que están produciendo calor, que están en fase exotérmica, van a actuar como unas pequeñas resistencias que nos ayudan a los que no están produciendo calor, por decir así, a los huevos fríos. Bueno, nuestro segundo es el flujo de aire. Esta es una de las claves de un buen incubador. Un buen incubador y una buena persona en incubación debe conocer muy bien el flujo de aire del equipo con el que trabaja. Y quiero hacer mucho recalco en esto porque aquí tenemos dos equipos etapa única. No importa aquí la tecnología, si es etapa múltiple o etapa única, pero cada uno tiene un flujo de aire totalmente diferente. Si vemos, este es un flujo de aire muy vertical, donde ingresa y hace este movimiento, ¿sí? Por eso llamamos que es un flujo vertical. Y en esta otra máquina de la derecha, si ven, sale aire de acá y del centro. Entonces, como si entrara y recoge. Entonces, es un flujo de aire mucho más horizontal. ¿De qué depende el flujo de aire? De la manera en cómo están redireccionados y ubicados los ventiladores. Esto va a determinar también
que como en cualquier tipo de equipo o en cualquier área, podamos determinar dónde están los puntos calientes, los puntos fríos, cómo se mueve el aire es el corazón de una máquina y nos va a ayudar a determinar ciertos manejos y cierta solución de problemas, de acuerdo a donde estemos viendo, bien sea retrasos o adelantos en los pollos. El flujo de aire es un concepto muy importante cuando hablamos de temperatura. Debo saber también dónde están ubicadas las resistencias, dónde está ubicada la refrigeración. El tercer punto son los puntos fijos como tal. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta que la temperatura del aire obviamente se va a ver afectada por el seteo de la máquina. Y tener en cuenta que, de nuevo, en etapa múltiple, nosotros siempre manejamos con unos puntos fijos estables 24/7. En comparación a la etapa única, donde podemos hacer unos perfiles y vamos acomodando cada parámetro. Hablando especialmente de la temperatura, en una etapa múltiple siempre vamos a tener un mismo punto fijo, mientras que en una etapa única siempre vamos a tener disminución de temperatura a lo largo que avanzan los 21 días de incubación. Entonces es muy importante, de nuevo, poder saber y conocer los puntos fijos. Y a lo que voy mucho en reforzar los flujos de aire es que una máquina, por más de que sea etapa única, no, no todas deben manejar el mismo perfil, ¿sí? Dentro de todas las marcas o todos los tipos de etapa única, uno siempre debe consultar con el fabricante cuál es el mejor perfil y tener un perfil base y de ahí para tener un punto de partida para que si nuevo yo quiero hacer algunos ajustes finos y acomodarlos con los recursos que tengo en mi planta, el tipo de huevo que tengo en mi planta, pues poderlo hacer. Pero no son los mismos. Y la etapa múltiple no es la excepción. Este es el tipo de punto fijo que se maneja en un tipo de máquina, pero no todas se manejan con el mismo punto fijo. Uno de los errores más comunes que vemos en términos de temperatura es que muchas veces si hay algunas, nos ocurre que si venimos de manejar un tipo de máquina etapa múltiple, una marca, y nos vamos a otra, creemos que los puntos fijos son los mismos y no es así. Entonces, de nuevo, mucha invitación a que cuando hacemos ajustes en perfiles en cuanto a temperatura o inclusive puntos fijos en etapa múltiple, vayamos muy ligados con el tipo de máquina que estamos trabajando. Ahora bien, en etapa única, el perfil es una de las claves para mejorar el calor embrionario. Entonces sabemos que al principio, la primera fase, los huevos son endotérmicos, es decir, requieren calor, por lo tal yo debo tener este tipo de perfiles, un perfil que proporcione calor, arrancar con una temperatura elevada entre comillas, aproximadamente entre 100.4 y 100.3 Fahrenheit. Y lo normal es que veamos calefacción. Posteriormente vamos a pasar a una fase neutral, donde lo común es que haya una mínima refrigeración. Puede haber unos toques de calefacción, pero no son muy significativos. Y al final, cuando ya entramos entonces vemos aquí como, por ejemplo, aquí la temperatura del aire en una fase neutral continúa disminuyendo. Y más como hacia una fase final exotérmica, ya básicamente la temperatura debe ir muy, muy baja, ¿sí? Pues dependiendo de la máquina, dependiendo del perfil, en este caso, en este perfil descendemos de 100.4 a 96.8. Ojo, mucho ojo, y quiero hacer mucho énfasis en esto, no dentro de una misma máquina, de una misma marca, en una misma línea, puede haber también variaciones de perfil con respecto al tamaño de la máquina. Entonces, de nuevo, los perfiles no son una receta que yo pueda pasarla de la planta A a la planta B, que yo me pueda pasar un perfil de una misma compañía entre dos plantas diferentes. No, cada uno debe tener sus propios perfiles y de acuerdo a la experiencia se pueden ir ajustando en cuanto a temperatura. Aquí tenemos el ejemplo de otro perfil. Aquí también tenemos nuestras fases, endotérmica, neutral y exotérmica. Vemos cómo la temperatura de nuevo desciende conforme pasa el tiempo. Aquí hay una clave en cuanto a perfiles y es algo lógico. Claramente, si los embriones son endotérmicos, al principio necesitamos añadir calor para los lotes que producen menos calor metabólico. Entonces, yo puedo hacer pequeños ajustes ahí en los perfiles y otra clave es que yo debo añadir enfriamiento en los lotes que producen más calor metabólico, es decir, en aquellos que tienen mayor fertilidad y viabilidad, que ahorita vamos a hablar de estos dos temas,
debo yo aquí hacer ajustes en la fase exotérmica y bajar temperaturas. Bueno, aquí tenemos el perfil un poco más dividido. Entonces, de nuevo, al principio los embriones absorben calor. Por esta razón, nosotros normalmente tenemos un perfil con temperaturas altas que se acompaña de un damper cerrado. Si vemos, no necesitamos mayor intercambio gaseoso. Esto lo veremos y lo explicaremos más a fondo en otra presentación. Pero si se fijan, para poder mantener la temperatura alta y uniforme, que es la clave, el damper debe estar cerrado. Posteriormente, pasamos a una fase neutral, donde pasamos entre 99,6 a 98 en este perfil, en este caso, y el damper empieza a abrir porcentualmente. Entonces, para este perfil, el damper lo estamos abriendo cercano al día octavo, noveno. Y posteriormente tenemos un perfil de la etapa exotérmica, que de nuevo yo lo puedo ir ajustando de acuerdo al tipo de lote que vaya cargando. Este es un ejemplo de un perfil de otra marca. La anterior era de una línea, este es de otra línea, de otra de nuestras líneas. La anterior era de una Platinum, este es de una Vida. Y es muy importante comprender las herramientas que yo tengo en un perfil, ¿sí? Cada perfil de cada máquina es diferente y cada máquina, cada control nos ofrece herramientas y ajustes diferentes. Ahora bien, ¿usted le crea los puntos fijos de sus equipos de incubación? Esta es una pregunta que nos debemos hacer constantemente, sobre todo cuando empezamos a ver que las horas de incubación aumentan o disminuyen, ¿sí? Entonces es muy importante tener este concepto en mente. Asegúrese de que la calibración se esté haciendo de forma correcta. Asegurémonos, porfa, cada equipo tiene un método de calibración. Comuniquémonos siempre con nuestro proveedor de equipos de incubación. Cada máquina tiene su propio método, ¿sí? Pidamos entrenamiento. A veces no importa, sabemos y creemos que sabemos lo que estamos haciendo. Sin embargo, nunca sobra recibir un poquito más de entrenamiento o tener una consulta, una llamada telefónica. A veces, muchas veces pueda que tengamos la información en nuestra mente y como técnicos en calidad o como personas que estamos viviendo las plantas día a día, podemos caer en rutinas que no nos dejan ver alrededor. Entonces es muy importante que de vez en cuando abramos un poquito las gafas y veamos alrededor, pidamos opinión, porque no todos caemos en cuenta de los mismos conceptos. Debemos formar mucho equipo. Ahora bien, el cuarto subtema que puede influir en la temperatura de aire son los requerimientos externos. Los requerimientos externos de cada máquina, de nuevo, son diferentes. Hay que consultar con nuestro proveedor. Sin embargo, hay puntos en común. Cada máquina requiere condiciones de temperatura, humedad y presión correctas tanto en sala como en negatividad de presión en pleno. Entonces hay que verificar que nuestros puntos fijos estén bien. Hay que verificar que nuestros equipos de ventilación estén logrando las condiciones requeridas para la máquina. Lo otro que debemos verificar son las condiciones de agua fría y caliente, según sea el caso. Hay máquinas que calefaccionan por agua y otras que por resistencia y otras que por las dos. Hay que verificar que tengamos presión correcta, flujo correcto, temperatura correcta en la parte hidráulica. En caso tal que aplique, debemos verificar que los requerimientos neumáticos sean correctos. Y dicen, bueno, pero ¿por qué requerimientos neumáticos relacionados con temperatura? Bueno, recordemos que al principio hablamos de que el volteo participa en la ventilación y claramente la ventilación está directamente eh, relacionada con la sensación que los huevos perciben en cuanto a temperatura. Entonces, el volteo, la uniformidad de los volteos y un volteo adecuado sí afectan la temperatura del cascarón. Y lo último es la energía adecuada. ¿Y por qué la energía adecuada? Bueno, muchas veces cuando tenemos picos de voltaje nos afecta la calibración de los equipos. Entonces, toda la parte energética debemos asegurarla que nuestras plantas de incubación esté adecuada. Que tengamos UPS, que tengamos reguladores de voltaje, que nuestra planta eléctrica esté funcionando adecuadamente, que debamos tener todo estable en estos términos porque afecta la temperatura de los embriones. Ahora bien, hablamos de la segunda temperatura, son tres, vamos en la segunda. La segunda temperatura es la producción del calor embrionario.
Entonces, esta producción de calor embrionario depende a su vez de tres factores. La primera, la calidad del huevo. Y van a decir, pero la calidad del huevo con temperatura. Bueno, ya vamos a ver por qué. La segunda, la fertilidad. Claramente, si tenemos embriones fértiles, van a producir calor. Si no tenemos fertilidad, pues ellos en su fase exotérmica no van a hacer nada. Y la tercera es la viabilidad embrionaria. Es decir, de los fértiles, ¿cuántos llegan a término? Vivos. Entonces, bueno, hablemos de la calidad de huevo. La calidad de huevo es nuestra materia prima. El huevo es el inicio de la materia prima del mismo gallo. Entonces, si nosotros tenemos una buena calidad de huevo, vamos a garantizar que si ya es un huevo fértil, lo logra fertilizar el gallo, pues vamos a poder tener un buen potencial. Entonces, la calidad de huevo sabemos que depende de la edad de la reproductora, de la nutrición de la reproductora, las condiciones de salud de la reproductora y de la bioseguridad en granja. ¿Mm? Y aquí hablo de una anécdota que escuché hace algún tiempo de un jefe de planta, el cual respeto mucho. Me dijo, venga, yo tuve un momento, tengo mucha experiencia, tuve un momento donde eh, mi cargo estuvo tambaleando. Imagínese que me pidieron por direcciones de superiores mías que debíamos cargar todo el huevo que estaba llegando. Entonces había escasez de huevo, todas las empresas, todos los países hemos pasado por esta situación, hay que meter todo el huevo y la incubabilidad empezó a bajarse. Claro, estaban metiendo huevos sucios que matan embriones que no nos van a producir calor. Estaban metiendo huevos rotos que también facilitan a la contaminación, muchas veces también, pues claramente no van a nacer. Y cuando vimos realmente no eran procesos de las máquinas ni de la planta de incubación como tal, ¿sí? Sino son factores externos. Entonces, de nuevo, ¿cómo se relaciona la calidad con la temperatura, la calidad del huevo con temperatura? Si yo garantizo que la gallina está en buen estado sanitario, que tiene sus correctos requerimientos nutricionales en línea, que tiene las condiciones de salud correctas y que estamos manejando el huevo con higiene, pues vamos a tener una muy buena materia prima y a su vez vamos a tener más embriones vivos que aumentan la carga térmica en el incubador. El segundo, la fertilidad. Entonces, la fertilidad sabemos que se da bien, sea por inseminación natural o artificial, la manera que sea, requiere de un almacenamiento de esperma, se transporta el esperma a un sitio de fertilización, se reconocen los sitios de unión del esperma, entra la crosoma de esperma, reacciona con la penetración y se da la fertilización del óvulo. Entonces, si tenemos buena fertilidad, claramente vamos a tener mayor temperatura. Eh, Debemos tener en cuenta que la fertilización ocurre dentro de los 5 minutos posteriores a la ovulación, que la formación de la cáscara, y esto es clave también en la temperatura, formación de la cáscara del huevo demora entre 24 y 26 horas en completarse, pero es muy importante tener una buena calidad de cáscara. Que la temperatura de la gallina está entre 40 a 41 grados centígrados y que el huevo puesto no está muerto, está vivo y su incubación y su multiplicación de células arranca desde que la gallina puso el huevo hasta un poquito antes de que la gallina puso el huevo en el nido. Entonces, desde ahí arranca la responsabilidad. La responsabilidad no solo abarca la planta de incubación, la responsabilidad arranca desde las gallinas en sí. ¿Sí? Desde las aves, el estado sanitario, etc., 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 de las aves como tal. Y desde ahí va a arrancar a determinarnos cuánta carga calórica voy a tener en el incubador. Entonces, por aquí vemos un estudio. Aprovecho la oportunidad de ver este estudio para agradecer al doctor Keith Bramwell. En equipo hicimos esta presentación y él es el que nos facilita, digamos que toda la parte científica de James Webb. Entonces, bueno, tenemos este estudio donde básicamente se hizo un análisis del almacenamiento de esperma in vivo dentro de la gallina y se analizó la incubación después de la duración del almacenamiento del esperma en vivo. Entonces, si este almacenamiento del esperma estaba entre 0,0 a 5 días, el porcentaje de nacimiento era 66,21%. Mientras que a medida que se iba aumentando el almacenamiento del esperma dentro de la gallina, se veía como el nacimiento iba disminuyendo de una manera muy significativa. De la misma manera,
pasa con los nacidos sobre los fértiles. Es decir, de esos fértiles disminuye la cantidad de aves nacidas. ¿Sí? Aunque no es significativo en este estudio, no fue muy significativo la parte de nacidos sobre fértiles, sí vemos que hay cerca de un 12, 11,5% de diferencia entre los nacidos sobre fértiles. Aquí lo que tenemos básicamente es la viabilidad después del almacenamiento. Entonces aquí es mortalidades en granja. Vemos como mortalidades también varían de acuerdo a cuántos días el esperma estaba almacenado en la gallina. Eh, entonces es importante tener en cuenta, ¿y esto a qué va? A la frecuencia con la cual el gallo monta la gallina, o en su defecto, a la frecuencia con la cual se hace la inseminación artificial. Entonces vemos que tiene un efecto significativo en la vida también de las aves. Es muy importante medir la fertilidad, es muy importante saber qué es infértil y qué es fértil, es algo básico. Debemos conocer nuestros lotes, debemos conocer el tipo de huevo y la calidad de huevo con la que estamos trabajando, y para esto es que se deben abrir los huevos. Ahora bien, hay algunos factores que afectan la cantidad de calor embrionario. Entonces, básicamente, estas son las cargas calóricas de de huevos metidos en una máquina de diferentes fertilidades. Entonces, aquí metimos huevos que tenían 86% de fertilidad versus los de 98% de fertilidad, y vemos cómo realmente hay una diferencia significativa de BTUs, ¿sí? Entre los dos extremos. Entre el lote que tiene 86% de fertilidad, el cual nos da 79,050 BTUs, versus el lote que tiene 98% de fertilidad, el cual nos da 90,070 BTUs. Es decir, hay mayor producción de calor conforme hay mayor fertilidad. Es muy importante tener en cuenta que lo que hablábamos anteriormente, en la ovulación, durante el momento en que el huevo se coloca, hay un día de desarrollo, que hay que proteger el embrión. Y también hay un factor que vamos a hablar ahorita más adelante, y es que el almacenamiento de los huevos también es directamente, tanto de los huevos como de los espermatozoides, influye en la temperatura de la máquina. ¿Listo? Entonces, hablamos no solamente de algo que es muy frecuente, que se ve también en el día a día, y es el almacenamiento de los huevos, sino también en el almacenamiento del esperma en la gallina, en la granja reproductora, y cómo influye a lo largo del tiempo. No solamente en la fertilidad, sino en la calidad del pollo y en el ave en granja. Eh, Claramente un óvulo fertilizado se va a transformar en embrión si, solo si le damos las condiciones que requiere. Debemos tener en cuenta que el desarrollo embrionario es un cambio progresivo en la estructura molecular que tiene un metabolismo, crecimiento y que produce calor. Y que el subproducto natural de ese desarrollo embrionario, esa multiplicación celular, pues va a ser el calor como tal y el dióxido de carbono. Ahora bien, veamos en cuanto a producción de calor embrionario la viabilidad embrionaria. Entonces hablamos anteriormente que en un inicio podemos tener huevos fértiles e infértiles, y de los fértiles vamos a tener embriones viables, los cuales nos van a dar pollitos nacidos, de buena o mala calidad, no importa, pero nos van a dar pollitos nacidos, y los no viables, que son los que se han quedado durante el proceso y han muerto. La viabilidad embrionaria la podemos relacionar claramente con la mortalidad embrionaria, y es indirectamente proporcional. La mortalidad embrionaria sabemos que puede ser causada por manipulación de los huevos, por tiempos de almacenamiento de los huevos, por contaminación o por rendimiento del equipo de incubación, incluyendo los 4 pilares que hemos hablado al principio de esta presentación. Entonces, el almacenamiento de los huevos, claro, es una clave, es un punto crucial. Si nosotros no garantizamos una correcta calidad de temperatura o un correcto manejo de huevos, pues hombre, vamos a tener mortalidad temprana, que son huevos también que no producen calor. El almacenamiento, pues como hablamos y lo sabemos, y la gente que se ha enfrentado al menos un tiempo por la incubación se ha dado cuenta que conforme los días de almacenamiento de los huevos aumentan en los cuartos fríos, la incubabilidad baja drásticamente, y claramente los nacidos sobrefértiles también
van a bajar. Son los dos parámetros importantes de medición en plantas de incubación que se ven afectados cuando contamos con días de almacenamiento aumentados. Pero adicionalmente, este almacenamiento de los huevos afecta en el peso corporal y en la viabilidad después de la duración del almacenamiento de huevos. Entonces, fíjense cómo vemos acá que la mortalidad conforme aumenta se ve afectada. Vemos como hacia el día 7, pues claramente se ve afectada, al día 14, y vemos claramente cómo hay menor peso también. El segundo factor de producción de calor embrionario es la viabilidad embrionaria. Entonces, en la viabilidad embrionaria, sabemos que no van a haber embriones viables si tenemos presencia de contaminación. Y lo otro que también va a afectar en la viabilidad de los embriones, pues van a ser los 4 mencionados pilares de la incubación. Si alguno de estos falla, un huevo, en cualquier huevo o en cualquier grupo de huevos, no van a nacer. Si la temperatura falla, no nacen. Si el volteo falla, no nace. Si la humedad relativa no está bien, tampoco nace. La ventilación tampoco. Y hay uno extra que no se refiere a la incubación, que lo acabamos de hablar, que es la parte de bioseguridad. Si hay un huevo contaminado, tampoco nace. O si nace, no va a ser viable o no va a tener una buena calidad, un buen desempeño en campo. Ahora bien, miremos cómo también la fertilidad está relacionada con la mortalidad embrionaria. ¿Mm? A mayor fertilidad, menor mortalidad embrionaria. ¿Sí? A mayor fertilidad, claramente vemos que esto es totalmente inverso, lo cual es importante también tenerlo. Y ahora bien, veamos el último factor, el cual es la temperatura de la cáscara. Entonces, sabemos que el embrión pasa por 3 fases, las cuales las hemos hablado a través de la presentación. La fase endotérmica, que se da durante la primera semana, de 0 a 7 días. La fase neutral, la cual se da entre los 8 a los 13 días. Y la fase exotérmica, que se da a la tercera semana, entre los días 14 a 18. ¿Listo? La temperatura de cáscara, si vemos lo ideal, es tratar de mantenerla lo más estable posible en estos valores. Este es nuestro reto. Y por esta razón, en una etapa única, vamos a buscar disminuir la temperatura del aire conforme pase el tiempo. Entonces, hablamos de que básicamente la función del calor es transmitir en la fase endotérmica, mantener el calor en la fase neutra y remover el calor en la fase exotérmica. ¿Quién va a ser la responsable de mantener la temperatura del cascarón? Va a ser la temperatura del aire. Entonces, a medida que los embriones pasan de fase endotérmica a neutra y generan calor, la temperatura de los huevos se debe ir disminuyendo. Es un poco, digamos que repetitivo lo que estamos diciendo, pero es que a veces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo al momento de mirar perfiles. A medida que la transición de los embriones continúa de etapa neutra a exotérmica, hay que, mm, hay que seguir disminuyendo la temperatura. Entonces, por eso podemos tener una media, un promedio de temperaturas cercano a 100.1. Y al final debemos bajar un poco más. De nuevo, esta bajada depende de los equipos, del tipo de equipo que tengamos, del tamaño del equipo que también tengamos, para poder mantener la temperatura de la cáscara estable. Ahora bien, hay un dato curioso. Veamos cómo la producción de calor ha ido cambiando conforme el tiempo y la genética se ha ido exigiendo más. Entonces, estas son las producciones de calor de huevos hace 40 años. Aquí vemos hace 10 años cómo ha pasado de 150 miliwatts a 200 miliwatts. Aquí vemos cómo la diferencia es un 33% más entre las edades de los huevos. Entonces, no solamente influye la genética como tal, sino la edad de los huevos. Digamos que obviamente unas gallinas muy, muy jóvenes no nos van a producir mayor calor con respecto a unas que estén en pico. Y de nuevo el pico baja al final, entonces unas viejas tampoco van a producir tanto calor en comparación a las que estén en pico. Entonces, es muy importante tener en cuenta
qué tipo de lotes estoy incubando. ¿Es un lote joven? ¿Son lotes que en su mayoría están en pico de producción o son lotes viejos? De acuerdo al tipo de lote, podemos hacer ciertos ajustes en los perfiles en el caso de etapa única. Para etapa múltiple, con lo que podemos jugar es con las horas de incubación. Entonces, sabemos que un lote joven se le puede dar un poquito más de horas de incubación, un lote en pico se le disminuyen las horas de incubación, y un lote viejo vuelvo y le doy más horas de incubación. Es realmente con lo que más se puede jugar. Ahí no podemos jugar claramente con puntos fijos. Entonces, aquí vemos realmente cómo la temperatura del cascarón se mantiene dentro de los 101.5 y cómo la máquina o la temperatura del aire debe ajustarse de acuerdo de nuevo a un lote en pico de producción con respecto a uno viejo. Ahora bien, ¿cómo influye todo esto en la temperatura? Pero ¿cómo está relacionado todo lo que hemos hablado? Si no construimos una buena base en una casa, no vamos a poder, la casa se nos puede derrumbar justo cuando estemos al final, cuando estemos construyendo el techo, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante que nosotros tengamos buena base, y la buena base arranca desde la calidad del huevo que estamos recibiendo, de la calidad del huevo que está produciendo la gallina, la calidad de esperma que estamos teniendo de los gallos. Todo esto influye, y la temperatura durante la incubación es algo que se debe tratar de mantener en balance, ¿sí? Lo que se produce con respecto a cómo se actúa. Si nosotros le producen menos calor, pues hombre, vamos a tener que aumentar la temperatura para poder mantener el cascarón estable. Por el contrario, si ellos producen menos calor, debemos aumentar la refrigeración. Entonces, el equilibrio es la clave entre la pérdida de calor y la producción de calor. La clave está en conocer el tipo de huevo que tenemos para mantener esta estabilidad y este equilibrio. Y bueno, a nivel de campo y en granja, se ha demostrado que el peso del saco vitelino está directamente proporcionado, es directamente relacionado con las temperaturas. Si bien hay muchos factores alrededor de este, es una medición que es un poco, diría que no es tan fácil, no es una medición de fácil interpretación, porque uno puede llegar a encontrar algunas mediciones que nos pueden dar un tamaño de saco vitelino pequeño, pero no damos la mejor calidad de pollo, o sea, eso no es tan diciente. Ahora bien, necesitamos matar pollos, las muestras no son tan significativas. Creo que una manera de medir esto son las mortalidades en granja en primera semana. Si yo tengo una buena mortalidad menor al 1%, ojalá cercano al 0.8% en granja durante la primera semana, pues indiscutiblemente son aves que han salido de un buen proceso de incubación, un buen manejo de reproductoras, y por lo tanto no necesito estar matando pollos y mirándole el saco veterino. Muy probablemente han tenido la capacidad para poder aprovechar toda la inmunidad que la gallina le ha podido pasar y todos los alimentos y los recursos que le estamos aportando. En resumen, si tenemos una buena calidad de huevo y contamos con una buena fertilización, le agregamos todo lo que aportamos en planta, bien sean los 4 pilares de la incubación, agregando bioseguridad, limpieza y condiciones de higiene de los huevos, más reforzando los 3 valores que hablamos hoy acerca de la temperatura y las 3 balances de temperatura que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestras máquinas y en cuanto a incubación, vamos a poder tener un embrión viable y con ello una buena calidad de producto. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Pues bueno, una de nuestras visión y nuestra mentalidad es poder ofrecer a nuestra audiencia material práctico y sencillo. Y creo que tu presentación cumplió ese objetivo. Esperamos que todos los que tengan la oportunidad de oír esta grabación más adelante les sea de mucha utilidad. Tenemos una pregunta en el chat eh, que dice de alguien anónimo, no sabemos quién es, dice al momento de setear los huevos en la máquina multietapas, los huevos llegan como máximo a 84 Fahrenheit y las máquinas están a 99.5. Hay un cambio de temperatura en las máquinas y también un posible choque térmico del huevo que entra, que tanto afecta la mortalidad.
embrionaria y el porcentaje de nacimiento. ¿Cómo puedo mejorar esto? Tú también Ok, tienes ahí acceso ahí, Carolina, a la pregunta si la quieres ver, ok. pero creo que sí entendiste la pregunta. Sí, sí, claro. Bueno, y Adelante. le pido el favor a la persona que de pronto nos la hizo, que si no se la respondo, no la interpreto bien, bueno, no la explique nuevamente. Creo que va más relacionado, si probablemente está metiendo los huevos a 85 Fahrenheit a las incubadoras de etapa múltiples porque tiene un proceso de precalentado, ¿no? Em, ¿Puede influir en la mortalidad embrionaria? Sí, especialmente cuando tenemos máquinas de etapa múltiple, la mortalidad embrionaria temprana no se da tanto por la máquina, sino hay que revisar procesos antes de la incubadora. Entonces, algo que revisaría mucho si tengo mortalidades, nos puede en realidad generar mortalidades embrionarias tempranas es el precalentado. Por el punto fijo de la máquina que él menciona, eh, es una máquina que le aporta mucho el precalentado, solo si está sumamente bien uniformizado. El precalentado puede ser o, o un aliado o un enemigo. El aliado es sumamente uniforme. Pero si yo tengo un precalentado desuniforme, va a hacer que mi campana de eclosión se aumente, por lo tanto tenga pollos que voy a tener que descartar por deshidratados y voy a tener otra cantidad de pollos que van a tener su ombligo abierto, por lo tanto no voy a tener una buena calidad de pollo. Y lo segundo que podemos causar es mortalidad embrionaria temprana. ¿Sí? Esos choques térmicos nos generan mortalidad embrionaria temprana. Entonces es muy importante que a nivel de precalentado se revise la uniformidad. Para esto hay que verificar eh, el flujo de aire. Primero analizar cómo está el flujo de aire, dónde tengo mis puntos calientes, dónde tengo mis puntos fríos, cuáles son los huevos que llevan primera temperatura. Segundo, hay que analizar si la resistencia o la calefacción está funcionando bien, como yo quiero que funcione. ¿Sí? Que no haya una apagada, que no haya una dañada, que realmente estén subiendo y estén elevando la temperatura de una forma consistente. Entonces, realmente, y esto conlleva otra cascada, ¿no? O sea, si tenemos alta mortalidad temprana, de nuevo no vamos a tener una buena carga calórica. Algo que de pronto no mencioné durante la presentación es que, por ejemplo, si yo tengo un huevo que está rodeado de huevos que o son infértiles o tuvieron una mortalidad embrionaria temprana, pues ese huevo se van a hacer mucho después a comparación de un huevo que ha sido rodeado por huevos viables. ¿Sí? Digamos que esos hermanos o esos huevos viables se calientan unos con otros y hacen que el tiempo de nacimiento de ese huevo sea menor comparado contra el que está rodeado de huevos vacíos o muertos. Entonces, esto suena como algo muy individual y no poblacional, pero si lo llevamos a poblacional, la cantidad de huevos que manejamos, pues hombre, es cuando vemos que los nacimientos que tienen buena fertilidad de nuevo y buena viabilidad tienen campanas de eclosión estrechas y tienen muy buen desempeño. Hay que verificar de nuevo si nos puede estar afectando. Si yo noto que el precalentado no es la raíz del problema, em, debo irme un poco atrás y debo analizar temas de transporte de huevo, temas de recolecciones de huevo en granja, tema de almacenamiento de huevo en granja, temas de sanitarios de las gallinas, etcétera, etcétera, nutricionales de las gallinas, entre otros. Ok, gracias Carolina. Ya no tenemos más preguntas, así que vamos a dar por concluido este webinar. Si todos están en este webinar en vivo es porque siguen Poultry School, así que vamos a estar anunciando cuando ya esté disponible el video en nuestras plataformas y obviamente Carolina va a estar accesible en sus redes para cualquier otra pregunta. Carolina, mil gracias. Y solo como anuncio, marzo 6 vamos a tener la versión de este webinar, no lo hemos anunciado todavía, solo que en inglés para el mercado que no habla español y obviamente los que pueden participar, bienvenidos. Así que gracias por estar con nosotros, Carolina, una vez más. Gracias por tu presentación y tu apoyo y hasta la próxima. Gracias. Claro que sí, hasta la próxima. Gracias, Rodolfo. Un feliz día.